El TL494 es un circuito integrado que se utiliza comúnmente en aplicaciones de control de conmutación, generando una modulación de ancho de pulso tipo PWM. Por ejemplo, para fuentes de alimentación conmutadas, como reguladores de voltaje tipo buck o boost, u otros dispositivos que requieran la modulación de ancho de pulso en proyectos de bricolaje. Está diseñado, pues, para generar señales de control PWM que se utilizan para regular la salida de convertidores de diferente índole, incorporando en el encapsulado los bloques de construcción primarios necesarios para el control requerido. El chip incorpora un oscilador de diente de sierra lineal interno que determina la frecuencia de trabajo general del convertidor y que es de frecuencia programable por dos componentes externos, un condensador y una resistencia, CT y RT, en las patillas 5 y 6 respectivamente. La frecuencia aproximada del oscilador está determinada por la fórmula FOSC igual 1.1 sobre RT por CT y que se centra entre los 40 Hz hasta los 200 kHz. La modulación de ancho de pulso de salida se logra mediante comparación de la forma de onda de diente de sierra positiva que se encuentra sobre el condensador CT y una señal de testeo que ingresa al chip por la patilla 3 o feedback de entre 0,5 voltios hasta 3,5 voltios y con una corriente de hasta 0,3 miliamperios máximo. Esta señal se puede tomar, por ejemplo, del voltaje de salida de la fuente, si el diseño se corresponde con una fuente conmutada autorregulable, y esto para un control automático del pulso PWM, o puede ser regulada de manera manual para ampliar o reducir el periodo activo de la señal PWM, esto de acuerdo a la necesidad del diseño. El chip está diseñado para que el ciclo de trabajo de la señal PWM sea inversamente proporcional al voltaje aplicado a la patilla 3 o feedback. Es decir, que el estado alto del pulso PWM tendrá su duración más corta cuando el pin 3 esté en su valor máximo, es decir, 3,5 voltios, y el pulso PWM presentará su periodo activo más largo cuando el voltaje de la patilla 3 sea de 0 voltios. El chip también incorpora dos comparadores de error que reciben, por intermedio de las entradas positivas 1 y 16, las señales de protección que sirven para bloquear por completo la señal PWM, cuando éstas
alcanzan niveles peligrosos y no permitidos dentro del diseño, ambos comparadores pueden funcionar simultáneamente para que el bloqueo del chip se dé por uno o dos factores diferentes. Por ejemplo, se pueden testear simultáneamente excesos de voltaje y de corriente, y por esa razón sus salidas se encuentran acopladas por dos diodos en común. Entonces, cuando cualquiera de los dos comparadores detecta una señal de error, inyecta al comparador PWM un pulso positivo que lo bloquea completamente y la señal PWM desaparece. Por la entrada negativa de ambos comparadores, en sus patillas 2 y 15 respectivamente, se puede fijar el valor máximo permitido en cada testeo dentro del diseño. Cuando no se usan factores de error, los comparadores se suspenden colocando sus entradas positiva y negativa a tierra. Para fijar los dos valores de referencia de protección, el chip también provee por la patilla 14 una salida regulada de 5 voltios a 10 miliamperios, de la cual se pueden descolgar, por medio de divisores de voltaje, los valores máximos que se desean establecer como nivel de error y bloquear así la señal PWM de salida. El TL494 puede funcionar de dos maneras diferentes para realizar el control de salida de la señal PWM. La primera, independizando los estados altos y bajos, y para lo cual el chip cuenta con dos salidas independientes para la señal PWM, que son Q1 y Q2. De esta forma, el diseñador puede establecer una salida de potencia de forma push-pull con alimentación dual, es decir, con alimentación positiva y negativa o también con alimentación simple, es decir, solo entre +B y tierra. Para esto, contamos con una entrada de control en la pata 13 del chip y que acepta una corriente máxima de control de 3.5 miliamperios para seleccionar uno de los dos modos. Cuando ésta se pone en H, puede ser sobre la patilla 14 BREF, el chip trabajará en modo push-pull y en donde las salidas Q1 y Q2 funcionarán de manera complementaria o alternada según los estados alto y bajo de la señal PWM. Pero cuando necesitamos usarlo de manera simple, pondremos esta entrada a tierra y las salidas Q1 y Q2 funcionarán de manera paralela y completamente sincronizada.
Estos dos transistores pueden manejar una corriente máxima de colector de hasta 250 miliamperios, pero cuando el chip se configura en el modo simple y se requiere una corriente mayor de control, es necesario conectar en paralelo los dos colectores y los dos emisores de los transistores Q1 y Q2, de manera que entre ambos se puede lograr una corriente de hasta 500 miliamperios, aunque por lo general en este caso solo es necesario utilizar una sola de las dos salidas, puesto que el control solo deriva por lo general unos 50 o 100 miliamperios como máximo. Cuando la configuración es del tipo push-pull, y dependiendo de la topología que presenten los FETs de salida, será necesario colocar en común los dos colectores y dejar independientes los dos emisores, o por el contrario, dejar en común los dos emisores e independizar los dos colectores. Para lograr esto, las compuertas NOR, que controlan los transistores de salida Q1 y Q2, solo estarán habilitadas cuando la línea de entrada de reloj flip-flop esté en su estado más bajo. Este sucede solamente durante esa porción de tiempo cuando en la señal de diente de sierra el voltaje es mayor que las señales de control. Por lo tanto, un aumento en la amplitud de la señal de control provoca una correspondiente disminución lineal del ancho de pulso de salida. Es por esta razón que el chip posee también un control de tiempo muerto que se regula por la patilla 4 DT y que acepta hasta un máximo de 3.3 voltios como entrada. Esta señal se usa para hacer una separación de protección entre los estados altos y los estados bajos de la señal PWM de salida y que controlan el switcheo de los transistores de potencia de salida en la configuración push-pull. Cuando este tiempo muerto es demasiado corto, podrían producirse cortocircuitos, puesto que en este caso ambos transistores no pueden estar activos al mismo tiempo. Aunque el comparador de control de tiempo muerto tiene una compensación de entrada efectiva de 120 milivoltios, que limita la salida mínima del tiempo muerto hasta aproximadamente el primer 4% del ciclo de diente de sierra, hay que aclarar que el tiempo muerto tiene una incidencia en el periodo activo de la señal PWM. La señal DT es inversamente proporcional al periodo activo, es decir que, entre más alto sea el voltaje aplicado a la patilla 4, el periodo activo puede reducirse hasta en un 100%, anulando totalmente la salida PWM. Así que cuando la configuración usada es para una fuente conmutada de alimentación simple, este pin puede ir conectado a tierra.
Cuando el convertidor trabaja en el modo simple, el ciclo de trabajo se puede extender, como resultado de la configuración seleccionada, hasta en un ciclo de trabajo máximo de un 96%. Esto con el control de salida en la patilla 13 del chip conectada a tierra. Y hasta en un 48% con la patilla conectada a la línea positiva de referencia VREF. Es importante aclarar que la frecuencia de trabajo en las salidas Q1 y Q2 se divide entre 2 cuando la configuración seleccionada está en modo push-pull, dado que las salidas trabajan de manera alternada dependiendo de los estados altos y bajos de la señal PWM. La alimentación del chip se encuentra entre las patillas 12 y 7, positivo y tierra respectivamente, y puede estar entre los 7 y 42 voltios DC y presentar una temperatura de trabajo de hasta 85 grados centígrados como máximo. Una alimentación más baja de los 7 voltios perjudica la salida de referencia de 5 voltios, por lo cual no se garantiza el funcionamiento estable del convertidor. En este caso, el chip cuenta con una señal interna de lockout que apaga completamente el sistema.